Si pensabas que todos los descubrimientos misteriosos se encuentran en la Tierra, lamento decepcionarte. Ese no es el caso. Bienvenidos a un nuevo video. En este video te contaré sobre los descubrimientos más importantes realizados en los mares y océanos. Disfruta viendo uno de los fenómenos más intrigantes que ocurren bajo el agua. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 17. Dedo de la muerte. El hielo antártico cuenta con un fenómeno que se llama brinicles o el dedo de hielo de la muerte. Las brinicles son estalactitas de hielo submarinas únicas. Este fenómeno se describió por primera vez a principios de la década de 1960, pero solo se capturó con éxito ante la cámara en 2011 durante el rodaje del documental Frozen Planet. En realidad son tubos huecos con paredes heladas. Las brinículas jóvenes son muy frágiles y cortas, pero con el tiempo se vuelven más fuertes y algunas de ellas crecen hasta varias decenas de metros. Alcanzan el fondo del océano. Las brinículas se forman cuando una corriente de agua helada ligeramente salada se mezcla con agua de océano muy salada. El hielo marino es diferente del hielo de agua dulce. Durante su formación, la sal se expulsa el agua, lo que hace que el agua debajo del hielo sea aún más salada y densa. El alto contenido de sal reduce la congelación, la temperatura del agua y el aumento de densidad hunde gradualmente esta solución salada hacia abajo. Esta corriente de agua extremadamente salada, densa y fría forma un canal de hielo en forma de tubo en cuyo interior se encuentra la salmuera. Dependiendo de la uniformidad de la distribución de la solución dentro de los tubos de hielo, las brinículas pueden tener una forma suave, recta o sinuosa. Se ven hermosas, incluso mágicas. Sin embargo, a pesar de esto, los dedos de la muerte son realmente letales. A medida que descienden gradualmente y se extienden por el fondo, encuentran organismos vivos en su camino atrapados. Estos organismos generalmente mueren. Número 16. El sueño de las ballenas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo duermen las ballenas? El sueño de estos animales gigantes parece muy sorprendente. La mayoría de las ballenas duermen en posición vertical. En este momento parecen enormes columnas hundidas. Pero, ¿por qué hacen esto? La respiración de las ballenas, a diferencia de la respiración humana, es consciente, no instintiva. Si un humano se queda dormido, continúan respirando, pero si una ballena se queda dormida, morirá. Por esta razón, las ballenas no duermen completamente durante el sueño. Uno de sus dos hemisferios cerebrales continúa funcionando. Antes de descansar, las ballenas se trasladan a aguas menos profundas y se elevan más cerca de la superficie gracias al ligero tejido graso en sus cuerpos, y en su posición vertical parecen flotar en el agua mientras duermen, hundiéndose gradualmente más profundamente tan pronto como esto comienza a suceder. Las ballenas golpean el agua con sus colas y suben a la superficie después de inhalar aire. Nuevamente descienden gradualmente hasta la siguiente cola. Curiosamente, las ballenas pueden pasar hasta 3 meses sin dormir, pero como todos los demás animales necesitan descansar, y este increíble método les ayuda a recargarse mientras están bajo el agua. Número 15. El faro más peligroso. Los fareros son responsables de garantizar el funcionamiento del faro las 24 horas, así como de reparar cualquier mal funcionamiento. La gente debe estar preparada para un aislamiento prolongado y para encontrarse con fuerzas impredecibles de la naturaleza. Algunos faros están ubicados en lugares muy peligrosos. Uno de ellos es el faro de Laumont, situado en Bretaña, en el noreste de Francia. Bretaña es conocido por sus fuertes tormentas durante las cuales se forman olas increíblemente altas. El 21 de diciembre de 1989, el faro de Laumont se vio envuelto en una fuerte tormenta. Ese día el fotógrafo Jan Wichardt voló un helicóptero sobre el faro para capturar las enormes olas. El farero Theodore Malone confundió el sonido del helicóptero con los rescatistas y salió del faro esperando la evacuación en ese mismo momento. En el momento en que una ola de unos 30 metros de altura envolvió el faro, afortunadamente Malone logró reaccionar instantáneamente y regresó al interior cerrando la puerta. Todo el incidente fue capturado por el fotógrafo, y estas fotos demuestran lo peligroso que puede ser este trabajo de un farero a partir de mediados del siglo XX. Los faros se han automatizado y ahora se controlan a distancia. La profesión de farero ha ido perdiendo popularidad, pero no ha desaparecido del todo. Número 14. Emboscada inesperada. El autor de este video se asustó mucho cuando empezaron a aparecer enormes salpicaduras de agua alrededor de su barco. Parecía como si hubieran verdaderos monstruos bajo el agua que pronto estallarían y atacarían a la persona.
En realidad, estos supuestos monstruos submarinos resultaron ser adorables manatíes que con sus extrañas acciones intentaban ahuyentar al intruso de su territorio, pensando que el barco representaba un peligro para ellos. Los manatíes son grandes mamíferos acuáticos y su longitud corporal promedio es de 3 metros y pesan 550 kilos. Los manatíes son herbívoros, su alimento principal es la vegetación acuática. Habitan en las zonas costeras pantanosas de América Central y del Sur. También se pueden encontrar en algunas partes del Mar Caribe. Estos animales son muy tranquilos y pacíficos, nunca muestran agresión hacia los humanos e incluso por el contrario, siempre están abiertos a interactuar con los buceadores, pero aún así, cuando sienten que se acerca un peligro, intentan protegerse. Para ello comienzan a golpear rápidamente el agua con sus aletas y cola, creando enormes salpicaduras desde el exterior y parece realmente aterrador. Número 13. Laguna de Shook. Ubicado en las aguas del Océano Pacífico de Micronesia, la Laguna Shook es un lugar increíble, interesante y popular entre los buceadores. A una profundidad de unos 15 metros se encuentra un cementerio submarino de transporte marítimo y aéreo hundido. La colección presenta buques de guerra y aviones japoneses, así como buques mercantes de la Segunda Guerra Mundial. La laguna sirvió como base para la flota imperial japonesa que albergaba más de 1000 buques y tenía alrededor de 5 pistas de aterrizaje. Era una importante base de apoyo para las guarniciones. En febrero de 1944 la base fue destruida casi por completo por los estadounidenses y en abril del mismo año los japoneses intentaron enviar unos 100 aviones a Shock, pero todos fueron atacados por el ejército estadounidense. Después de este incidente, la base fue completamente demolida y los barcos y aviones restantes se hundieron. El equipo de Yakukou en la década de 1960 descubrió este cementerio. La belleza de la laguna azul cielo, el coral, la variedad de habitantes submarinos y los barcos hundidos impresionaron a todos y desde entonces el sitio continúa asombrando a los buceadores. Número 12. Pirámides submarinas. En 2021, cerca de las costas de la isla de Azor, un marinero llamado Diocesano Silva hizo un sorprendente descubrimiento completamente por accidente mientras buscaba un buen lugar para pescar. Usando un escáner encontró una pirámide submarina. Silva informó a los científicos portugueses sobre su descubrimiento y la investigación comenzó en el sitio de la pirámide. Los investigadores pudieron determinar que la estructura piramidal tiene una altura de aproximadamente 60 metros. Su área de base es de 8 metros cuadrados. Un análisis de la superficie de la pirámide mostró que ha estado bajo el agua durante más de 10.000 años. Esta información sorprendió a los científicos e historiadores. Algunos incluso consideraron la excelente evidencia directa de la existencia real de la Atlántida. En su opinión, esto indica el hecho de que estuvo casi al mismo tiempo que esta mítica isla estaba sumergida. El nuevo descubrimiento requiere un estudio más meticuloso y tal vez pronto sepamos que la Atlántida no era un mito inventado por Platón. Número 11. El huevo de oro. A finales de agosto del 2023, los investigadores descubrieron una extraña esfera dorada que se asemeja a un huevo en el fondo del Océano Pacífico. Este hallazgo desconcertó a los científicos ya que nunca antes habían visto algo parecido y no pudieron explicar la naturaleza del objeto. El huevo de oro estaba ubicado a una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros y estaba adherido a una superficie rocosa. En un lado era una abertura a través de la cual presumiblemente una criatura viviente desconocida eclosionó. Los científicos decidieron tomar una muestra del orbe brillante ya que estaba ubicado a una profundidad considerable. Esto se logró utilizando robots submarinos especializados en la investigación moderna. El equipo no solo permite inmersiones profundas y el estudio de criaturas marinas, sino que incluso puede transmitir las propiedades de estos objetos. Por ejemplo, con la ayuda de un robot manipulador se descubrió que el huevo de oro se sentía suave al tacto y se parecía a la piel humana. Después de un estudio remoto del huevo, el robot lo desprendió de la superficie y lo sacó del agua. Incluso después de que la esfera brillante estuvo en manos de los científicos, no pudieron responder definitivamente qué era. Según las suposiciones, podría ser la cáscara del huevo de un animal desconocido o un nuevo tipo de esponja. El descubrimiento se hizo muy recientemente y requiere un estudio más exhaustivo. Tal vez los científicos puedan descubrir una nueva especie de animal o el huevo de oro seguirá siendo otro misterio de las profundidades marinas. Número 10. Caída de un rayo. El autor de este video tuvo una suerte increíble y es que cuando estaba navegando en un yate el clima cambió repentinamente y comenzó una tormenta. En ese momento un rayo cayó en el agua a solo unas docenas de metros de él. Imagínense lo sorprendida que estaba esta persona, ya que el siguiente rayo podría haber golpeado su barco.
Vivimos un fenómeno meteorológico que ocurre en diferentes partes de nuestro planeta unas 100 veces por segundo. Instintivamente la gente teme sus descargas. No es de extrañar que el voltaje de este destello eléctrico varíe de decenas de millones a 1.000 millones de voltios. Mientras que en tierra intentan chocar contra un edificio, en el mar es totalmente diferente. Las tormentas y los rayos en los océanos surgen debido a la interacción del aire frío y cálido. Cuando frentes atmosféricos fríos se encuentran con masas de aire cálido, aumentan los procesos convectivos que conducen a la formación de potentes rayos ionizados de sales. La superficie del mar también contribuye a la aparición de descargas. En zonas más saladas del mar, la probabilidad de que se produzcan rayos es significativamente mayor. Los científicos han descubierto que los rayos ocurren con mucha más frecuencia en la Tierra que en las aguas oceánicas, al mismo tiempo que notaron que la frecuencia de los rayos en las rutas marítimas han aumentado varias veces. Lo más probable es que esto se deba a la gran cantidad de pequeñas partículas de aerosol que se originan en los gases de escape de los barcos. Todos los barcos modernos están equipados con pararrayos y están conectados a tierra. Sin embargo, aquellos a bordo no deben olvidarse de tener en cuenta precauciones de seguridad durante las tormentas. Número 9. Círculos y agujeros misteriosos. En 1991, los buzos descubrieron extraños círculos en el fondo del mar cerca de la isla japonesa de Amami-Oshima, en el mar de China Oriental. Esta noticia se volvió sensacional porque los patrones eran perfectamente redondos. Los científicos estuvieron desconcertados durante mucho tiempo sobre su origen. Entre las hipótesis hubo incluso sugerencias de que se habían dejado por civilizaciones extraterrestres. Se descubrió más tarde que el artista era una especie de pez globo. Los machos de esta especie se preparan cuidadosamente para la temporada de apareamiento. Golpean rítmicamente el fondo marino con sus aletas y cola, creando un lecho de apareamiento único que atrae a las hembras. En 2022, los científicos fueron desconcertados por nuevos patrones inusuales en el fondo del Océano Atlántico. Mientras exploraban las profundidades del océano con un robot submarino, descubrieron extraños agujeros a una profundidad de 2 kilómetros. Alineados en líneas rectas cerca de los agujeros había montones de patrones similares. También se encontraron a una profundidad de 1,6 kilómetros. Con tecnología especial, los científicos intentaron mirar dentro de los agujeros, pero no pudieron. Luego examinaron las misteriosas madrigueras en busca de rastros de algún organismo vivo misterioso, pero hasta el momento no se encontró ninguno. Los científicos no saben quién deja estas marcas. Se especula que podría ser una nueva especie de gusanos marinos no estudiada previamente. Número 8. Persona desaparecida. El 27 de noviembre del 2020, un marinero de 62 años llamado Stuart B. partió hacia el mar desde el puerto californiano de Cañaveral. A la mañana siguiente, un trabajador portuario notó su desaparición y alertó a la Guardia Costera, que envió un avión de transporte militar para buscar a Stuart, y todos los barcos cercanos fueron informados sobre la persona desaparecida. No llegó información sobre el marinero durante el día siguiente. Finalmente, el 29 de noviembre, Stuart fue visto a 138 kilómetros de la costa y a pesar de que su yate se volcó, este estaba desesperado tratando de agarrarlo. El pobre Stuart tuvo que estar solo por 2 días esperando ser rescatado. Afortunadamente, los rescatistas lograron encontrarlo y según los canales de noticias, se encuentra en buen estado de salud, aunque no hay información de por qué el yate volcó. Número 7. La antigua ciudad de Dwarka. La antigua capital de Krishna, la ciudad más rica y próspera, Dwarka, se consideraba una leyenda hasta hace poco. Según la mitología hindú, esta ciudad fue erigida por los ERS de Krishna en solo una noche. Podría considerarse una verdadera morada de los dioses. Los 33 millones de semidioses de todo el universo participaron en su construcción. Los habitantes de Dwarka pudieron controlar el clima y vivieron en abundancia, no se enfermaron ni murieron. La ciudad presentaba parques, jardines y palacios altos adornados con joyas y oro. Sin embargo, Dwarka tuvo un final trágico. Una semana después de que Krishna dejara este mundo, las olas se levantaron ocultando la ciudad en las profundidades del mar para siempre. Esta historia parece un cuento de hadas y a Dwarka incluso se le llama la Atlántida India. Sin embargo, en 1979, después de una investigación en el área de la península de Zorra, se encontraron fragmentos de cerámica de arcilla que tenían unos 4000 años. Un poco más tarde, en el Golfo de Comat, a una profundidad de aproximadamente 36 metros, los arqueólogos descubrieron una gran ciudad que tenía edificios de piedra y un gran puerto. Además, como resultado del análisis, se encontraron muchos artefactos antiguos en el territorio de la ciudad hundida. Está claro que datan del año 1500 a.C.
Investigaciones posteriores en este lugar demostraron que la ciudad floreció hace unos 10.000 años. Este hallazgo sorprendió tanto a los científicos como a los residentes locales. Resulta que la ciudad de Duerca no era una leyenda, en realidad existió. Número 6. El barco de Barbanegra. La serie de películas de aventuras Piratas del Caribe o Queen Anne's Revenge revelan que el barco de Barbanegra se hizo conocido por personas muy alejadas del tema de la piratería marítima. A diferencia de otros barcos que aparecieron en la película The Queen Anne's Revenge, realmente existió. Este barco fue el buque insignia del legendario capitán Edward Teach, más conocido como Barba Negra. Este pirata inglés atacó despiadadamente barcos durante 15 años, desde 1703 hasta 1718. El buque insignia de Barba Negra, el Queen Anne's Revenge, fue construido en 1710. 3 años más tarde fue comprado por la flota española y rebautizado como Conquistado. El barco tenía 3 mástiles y su longitud era de 36 metros de ancho. Tenía 8 metros y un desplazamiento de 300 toneladas. El barco estaba equipado con 26 cañones. En 1717, la Conquista fue capturada por piratas bajo el mando de Barba Negra. El hombre se complació en enseñarlo y lo proclamó su buque insignia, rebautizándolo como Queen's Anne's Revenge. Barba Negra modificó el barco agregando 14 cañones a los existentes y durante el año siguiente, Barba Negra atacó con éxito otros barcos usando su embarcación, pero en 1718 Queen Anne's Revenge explotó en un terreno frente a la costa de Carolina del Norte y luego se hundió en el área de la actual bahía de Beaufort. Ya sea que se hundiera intencionalmente o accidentalmente, el buque insignia sigue siendo un misterio y en 1996, en el área de Beaufort, se descubrieron fragmentos de anclas y una embarcación antigua. Después de una extensa investigación se descubrió que los restos pertenecían al legendario buque insignia de Barba Negra. Número 5. Motores de portacohetes. En 2012, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció que su equipo había descubierto los restos de la primera etapa de los motores F-1 del portacohete Saturn V. Fueron encontrados en el Océano Atlántico a una profundidad de aproximadamente 4,5 kilómetros. Un año después, los restos fueron levantados del fondo del océano. El Saturn V sirvió como plataforma de lanzamiento para expediciones lunares pilotadas. Gracias a ello, el 20 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11, comandada por Neil Armstrong y pilotada por Edwin Buzz, aterrizó con éxito en la Luna. El cohete Saturn V de 3 etapas era capaz de poner en órbita 140 toneladas de carga. Es considerado uno de los cohetes más potentes del mundo. La primera etapa del F-1 tenía instalados 5 de los motores de cohetes de combustible líquido más potentes. La segunda etapa tenía 5 motores tipo J2 y la tercera también tenía un motor tipo J2. La primera etapa funcionó durante 2 minutos y medio y llevó la nave espacial Apolo 11 a una altura de 60 kilómetros. Después de completar su tarea principal, el F-1 cayó al Océano Atlántico. Allí sus motores permanecieron durante 44 años hasta que el equipo de Bezos los sacó de las profundidades. Número 4. El gusano Bobbitt. El gusano Bobbitt es una increíble criatura marina australiana. Su cuerpo está cubierto de una cometa dorada iridiscente y cerdas altamente sensibles. A pesar de su apariencia glamorosa, este gusano es un depredador peligroso. Estas criaturas crecen hasta 2 o 3 metros de largo y para ocultar su tamaño gigantesco se entierran profundamente en la arena. Durante la caza, los gusanos dejan la parte superior de su cuerpo en la superficie de la arena. Hay tentáculos y mandíbulas que actúan como boca y ojos. Tan pronto como la presa del gusano pasa nadando, el Bobbitt ataca con sus mandíbulas. Lo hace tan rápido que literalmente corta el cuerpo de la presa por la mitad. La mayoría de las veces esta especie se alimenta de peces pequeños, pero a veces el Bobbitt también caza peces más grandes. En este caso, por supuesto, el gusano no puede cortar a la presa, por lo que muerde su cuerpo e inyecta una toxina mortal. A pesar de su feroz caza, esta especie no ataca a los humanos, por lo que no hay necesidad de temer. Número 3. El Mary Celeste. Este es un famoso barco fantasma del siglo XIX. Su historia es trágica y misteriosa, ya que el destino de su tripulación sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. El velero Mary Celeste fue construido en 1860 en Nueva Escocia. En ese momento el barco era bastante grande y tenía una eslora de 30 metros, 8 metros de ancho y un desplazamiento de aproximadamente 198 toneladas. Durante el viaje inaugural del barco, su copropietario cayó gravemente enfermo y murió a bordo. En uno de sus viajes posteriores, el barco dio vueltas en un arrecife, luego quedó atrapado en una fuerte tormenta y chocó con otro barco.
El barco enfrentó continuas desgracias que llevaron a sus propietarios a venderlo. Fue comprado y renombrado Mary Celeste. Fue reparado y modificado. El 7 de noviembre de 1872 fue renovado Mary Celeste, zarpó nuevamente, esta vez bajo el mando de un capitán experimentado, Benjamin Briggs. El capitán tenía la tarea de transportar 1.700 barriles de etanol desde Nueva York a la ciudad italiana de Génova. A bordo se encontraban ese día 8 miembros de la tripulación y 2 pasajeros, la esposa de Briggs y su pequeña hija. El barco nunca llegó a su destino y solo un mes después fue encontrado a la deriva 400 millas al este de los Azores. No había ni una sola persona a bordo del Mary Celeste, además el barco no sufrió daños. Todas las pertenencias personales de la tripulación y los pasajeros permanecieron intactas, lo único que faltaba era el bote salvavidas y los instrumentos de navegación. Es probable que la gente abandonó el barco a toda prisa y se llevó solo lo esencial para sobrevivir. Desafortunadamente, el destino de las 10 personas que estaban a bordo del Mary Celeste sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Número 2. El monumento Yonaguni. Es considerado uno de los objetos más misteriosos de Japón. Fue el primero descubierto por un buzo japonés en 1986 cerca de la isla Yonaguni. Según el visto, cuando vio las enormes piedras bajo el agua, inmediatamente se dio cuenta de que había hecho un descubrimiento sensacional. Este extraño objeto se parecía a una pirámide de varios niveles y no parecía una formación geológica. Lo primero que llamó la atención del buzo fueron las terrazas y repisas rectangulares perfectamente planas. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente entre los científicos e historiadores. El sorprendente objeto recibió el nombre de Monumento Yonaguni. Su naturaleza ha provocado debates. Algunos creen que el monumento es una estructura megalítica de una antigua civilización desconocida, mientras que otros niegan esto, afirmando que fue creado de forma natural. La primera persona que realizó una investigación detallada sobre el monumento fue el profesor Masaki Kamura, un experto en geología marina y sismología. Durante sus estudios logró encontrar piedras con grabados inexplicables y herramientas de piedra primitivas. Kamura considera que el monumento a Yonaguni fue hecho por el hombre. Según el profesor, es parte de una enorme ciudad antigua que quedó sumergida. Los escépticos rechazan las afirmaciones de Kamura a pesar de que se han encontrado ruinas de pirámides de una civilización desconocida en la isla de Yonaguni. Hasta la fecha, los científicos no han llegado a una conclusión. Hay consenso sobre lo que realmente es el monumento, por lo que fue identificado oficialmente como una formación terrorista. Número 1. La anomalía del Báltico. En 2010, los cazadores de tesoros suecos de la compañía Ocean X descubrieron en el mar Báltico a una profundidad de unos 87 metros un objeto con una forma inusual. En imágenes capturadas se podía ver una especie de nave espacial extraterrestre. Buzos de la misma compañía sueca descendieron inmediatamente a las profundidades para limpiar el sedimento y examinar el objeto con más detalle. Sin embargo, esto no fue fácil de hacer ya que los dispositivos eléctricos dejaron de funcionar cuando estaban cerca de él. Después de que se publicó esta información, el hallazgo se extendió rápidamente por todos los canales de noticia. El objeto no identificado fue apodado la anomalía del Báltico. Surgieron muchas hipótesis sobre lo que podría ser, desde un ovni hundido hasta tecnología secreta de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los científicos, por otro lado, creían que el objeto era una formación natural. Sin embargo, esta teoría fue contradicha por la extraña forma circular del objeto, con hendiduras incluso inexplicables en su superficie. Los miembros del equipo de Ocean X decidieron continuar su investigación y tomaron muestras de la anomalía del Báltico, después de que los expertos en análisis descartaran la posibilidad de que el objeto sea una formación geológica. El geólogo del equipo, Steve Weiner, reveló que las muestras contienen metales desconocidos que nunca antes se habían encontrado en nuestro planeta. Por lo tanto, la anomalía del Báltico sigue siendo uno de los objetos más misteriosos de la Tierra. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!